cual es un Dios de mito, no uno verdadero. Y muchas veces el diablo se mete dentro de esas cosas, y el diablo se mete dentro de las reuniones algunas veces, y él mismo se personifica como Dios. Yo he visto esto en mi ministerio. Miren, recuerden que esto es nosotros solo estamos enseñando esta mañana. Y yo quiero que esta iglesia, cuando salga al ministerio para ir allá a los campos, quiero que ustedes se queden con su pastor y se queden con la enseñanza que ha sido enseñada aquí. Quédense con esta palabra, no la dejen. Ustedes quédense con la palabra, no importa lo que venga o vaya, quédense con esa palabra. ¿Ven? Miren. Y no porque yo me voy, yo solo soy uno de los pastores aquí. El hermano Neville enseña la misma cosa que yo enseño. Así que vengan a la iglesia y escuchen la palabra. Yo no sé a dónde él me va a guiar. Yo le dije a mi esposa esta mañana en la mesa, ha habido algo dentro de mí que ha clamado todos estos años. Yo me voy a dar cuenta lo que es. Miren. Yo no sé en cuál dirección Él guiará, a dónde Él irá, pero a donde Él me guíe, yo lo seguiré. Miren, la idolatría todavía existe hoy día. Yo encuentro gente que viene al altar y con dichos ciegos de maestros ciegos, que dicen, solo ábrete, olvídate de todo, pon tu mente en blanco, tú llegarás a ser un Elías, tú llegarás a hacer esto, eso o lo otro. ¡Qué mentira! Ustedes no vienen a Dios, eso es abrir el alma de ustedes para que entre toda clase de espíritus de demonios. No hagan eso. Ustedes deben recordar que existe un diablo y que él imita a Cristo casi a la letra. Yo estaba leyendo hace tiempo en la vida de San Martín de que un joven, él de hecho era un monje, dijo que Dios lo había llamado para ser uno de los profetas antiguos. Ustedes escúchenme a mí, yo soy uno de los profetas antiguos. Y la escuela, Martín por supuesto, no escucharía tal cosa como esa. Así que ellos no le creyeron porque la vida del joven no cuadraba con lo que decía. Finalmente él dijo, yo les voy a probar a ustedes que yo soy llamado a ser un profeta antiguo. Sé que soy joven, dijo, pero yo soy llamado. ¿Ven? Dones y llamamientos son sin arrepentimiento. ¿Ven? Ellos se desvían de la palabra, y cuando ustedes se desvían de la palabra, ustedes entran en todo. Y ese joven dijo, esta noche, como a la medianoche, Dios me va a dar un manto blanco para establecerme entre ustedes, para mostrar que yo soy un profeta antiguo. Así que ellos, esa noche, todos ellos escuchaban y susurraban, entren, y a la gente que visitaba, y el joven recibió un manto blanco. Cuando el visitante se fue, ellos fueron y miraron el manto, era genuino, un verdadero manto blanco, se miraba muy bien, pero el anciano obispo sencillamente no se podía tragar eso, no parecía estar bien, porque sencillamente no era escritural, un manto blanco. Y cuando él lo recibió, ellos dijeron, ven y párate con ese manto ante San Martín, ese hombre de Dios. Y él no lo quería hacer. Él no se quería parar ante ese profeta genuino. Él no se quería parar y ellos lo forzaron a que lo hiciera. Y cuando lo empezaron a llevar, el manto desapareció y se fue a alguna parte. Ellos no supieron a dónde se fue. Ven, cuando es traído a un reto. Si ustedes tienen oro genuino, no se tienen que preocupar tocante a si es bueno o no. Resistirá la prueba donde quiera. Y el verdadero Espíritu de Dios resistirá la prueba porque es probado en la palabra de Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo he visto gente entrar en histerismo, personas buenas. Ahora, ustedes pueden ver por qué yo no quiero que esta cinta se venda. Yo he visto a gente buena y a gente pentecostal, pastores que no entendían. La gente entra en histerismo y entra en trance y todo de esa manera y hace cosas y finalmente la conduce a un hospital para dementes. Estaba abriendo su corazón, gente inocente, y los demonios entraron y tomaron control. Hay un verdadero diablo.
Yo estaba leyendo donde uno vino creo que fue Ireneo o San Martín, uno de ellos, algunos de los estudiantes de la Biblia que están mejor versados en esto que yo lo saben, vino y traía una corona de oro en su cabeza, un manto blanco puesto con calzado incrustado de oro, y dijo: yo soy el Cristo, confiésame. Ese santo no lo hizo, ese verdadero profeta de Dios permaneció allí, esperó, y él le dijo a él 2 o 3 veces: yo soy el Cristo, confiésame. Él le dijo: nuestro Cristo no viene de esa manera. Eso es correcto, ustedes tienen que saber la palabra. Quédense con la palabra. ¿Ven? La gran batalla está a la mano. Miren, nosotros hemos jugado iglesia por años y años, pero la hora ha llegado ahora cuando Jambres y Janes se opondrán a Moisés, como la Biblia dice que se opondrían, y va a ser una batalla espiritual, un conflicto. Habrá algunos que sencillamente continuarán. La iglesia denominacional entrará en la denominación y seguirá de la manera que va. Pero yo me refiero al verdadero y genuino creyente que viene a ese frente de batalla. Y vale más que ustedes estén versados y sepan lo que están haciendo. O ustedes pudieran recibir un espíritu malo tan fácilmente y no saberlo. Si es contrario a esta palabra, no lo crean. Quédense con esa palabra. La idolatría. La idolatría es antigua aquí en los Estados Unidos. Y hace años los indios de la tribu, pueblo, allá en Arizona, ellos tenían una adoración idólatra. Y esa era que ellos tenían un dios de la lluvia. Y el dios de la lluvia era tomado. Tomaban una tortuga de lodo. Y ellos hacían una imagen de una tortuga de lodo. Y ponían manchas en ella por donde quiera para que pareciera que había salido del lodo. Y ellos se postraban ante esa tortuga del lodo, creyendo que el Dios de la lluvia descendía y entraba en ese caparazón de tortuga del lodo, y que les hablaba a ellos por medio de esa tortuga del lodo, porque ellos creían que él vivía en el lodo y la humedad, y que él era un Dios sobre eso. Ellos tenían es una mitología, solo una creencia manufacturada que tenían como verdad. Miren, y ellos adoraban demonios haciendo eso, adorando a una tortuga de lodo, pensando que era un dios de la lluvia. Ellos atraían un espíritu sobre ellos, seguro, porque abrían sus corazones a eso. Pero era un espíritu errado. Mucha gente hoy día está abriendo sus corazones a la cosa errada. Ustedes ciertamente reciben un espíritu, pero muchas veces contradice la palabra, diciendo: los días de los milagros han pasado, no hay tal cosa como esto o eso. Recuerden que eso es un demonio bajo el disfraz de cristianismo. Dios nos ayude cuando lleguemos a esto en un momentito, para que ustedes lo vean. ¿Ven? Que es un espíritu malo bajo el disfraz de cristianismo. Pero no es el espíritu de Cristo, porque el espíritu de Cristo viene cada vez a la palabra. Él no puede negar su propia palabra. Miren, cuando el cristianismo llegó a Roma, en la mismísima ciudad de Roma, había 400 templos paganos dentro del muro de 7 millas. 400 templos paganos. Y eran para dioses y diosas. Dioses y diosas, mujeres y hombres. Dioses. 400 dioses diferentes. Piensen en eso. 400. Miren. Eso fue lo que Pablo encontró cuando él llegó a Roma. Eso fue lo que Aquila y Priscila encontraron cuando ellos fueron enviados de Pentecostés y establecieron una iglesia en Roma. Con eso fue con lo que ellos encontraron. Con adoración pagana de ídolos. Había como 2 millones de gente en Roma, en la Roma metropolitana, eso es contando los esclavos y los suburbios y lo demás, como unos 2 millones de gente, pero el muro alrededor de Roma era de 7 millas, y dentro de esas 7 millas, allí al pie del monte, se encontraban 400 templos paganos,
para dioses y diosas paganos. Miren, me gustaría hablar aquí solo por un momento sobre algo que he leído de la historia, y yo tengo un libro aquí conmigo. La manera que ellos entraron en la adoración. ¿Cómo venían ellos a adorar? ¿Cómo venía un pagano a adorar? La primera cosa que él hacía es que iba al templo y encontraba al sacerdote pagano. Luego él le daba una ofrenda de tanto dinero y luego sacrificaba un animal para apaciguar al Dios al cual él le iba a hablar. Y algunas veces en un solo templo había más de una sola clase de Dios. Había dioses, diosas y todo lo demás en un solo templo. Así que el sacerdote pagano, él iba al sacerdote y le daba dinero, y el sacerdote pagano le daba a él una vela común de cera. Y luego el adorador tomaba esa vela, después que él había pagado al sacerdote, tomaba esa vela e iba a ese cierto altar de ese Dios al cual él le quería hablar. Y en ese altar había fuego, donde el sacrificio sería quemado. Y al pie de la estatua del gran templo de bronce, o mejor dicho, del ídolo, él tomaba esa vela y la encendía del fuego del altar, el altar de fuego del ídolo. Él encendía la vela e iba al pie del altar ante el ídolo y ponía esa vela allí. Y luego, después que él ponía la vela allí, me imagino que hacían eso para que ese cierto Dios, entre todos los otros dioses, supiera a cuál de las estatuas él debía entrar. ¿Ven ustedes? Para venir y hablar con él. ¿Por qué la vela? Yo no sé. Pero él ponía la vela allí encendida del fuego del altar. Y luego él regresaba al piso del tabernáculo. Y allí él se postraba en el piso. Y allí él derramaba toda su alma y toda su fuerza en su oración y oraba a ese gran Dios de alguna clase, una creencia manufacturada, un Dios mítico. Oraba a ese Dios que descendiera a esa imagen y que le hablara a él. Se dijo que uno de los emperadores se podía postrar ante la imagen de Apolos, de tal manera que él de hecho podía decir que oía voces que provenían del templo, que provenían del ídolo, contestándole a él, postrándose a él. Ustedes dirían, a esta altura, hermano Branham, ¿oyó él una voz? Yo no dudo que él sí oyó una voz, pero era la voz de un demonio. No había tal cosa como Júpiter, un dios, y todos esos otros dioses que ellos tenían. Pero ellos se postraban y quedaban allí y adoraban. Adoraban a ese Dios misterioso del cual ellos no sabían nada, mientras el espíritu de él estaba dentro del ídolo que ellos pensaban que se parecía a él. Ellos le hacían una imagen a él y así hallaban favor con él. Luego ellos le ofrecían una ofrenda. Luego, cuando él se excitaba, entrando en esa emoción, él iba otra vez ante el ídolo. Y en esta ocasión, el sacerdote pagano le había traído algo de alimento y bebida, y lo ponía a los pies del ídolo. Y luego, miren, lo tengo escrito aquí en esta página, lo estoy leyendo de allí. ¿Ven? Y él iba al pie de ese ídolo y tomaba un poco de esa bebida de ofrenda y bebía de ella y comía un poquitito de la comida y luego lo derramaba a los pies del ídolo. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba teniendo comunión con los demonios. Estaba teniendo comunión con demonios, dioses y diosas. Es solo un tipo figurativo del cristiano teniendo comunión con Cristo.
comiendo la comunión. Esa clase de adoración fue la que la primera iglesia, o mejor dicho, los primeros peregrinos del Evangelio, los que llegaron a Roma, encontraron en esa gente esa clase de adoración. Baal era el dios más notable de toda la edad, de todos los ídolos. Era Baal, B-A-A-L. Él era el dios sol. Y luego, él tenía una esposa, la diosa luna, una diosa, Astoret, I-S-H-T-O-R, Astoret. Y también se pronuncia A-S-T-A-R-T-E, Astarte. Está en la moneda romana. Ella fue llamada la diosa luna, o la reina del cielo, madre de los dioses. La diosa luna y el dios sol fue Baal. Bueno, casi todos los paganos adoraban el sol. Aún los indios estaban haciendo la misma cosa cuando encontramos a América aquí, cuando América fue fundada. Cuando los padres vinieron aquí, ellos encontraron que todavía adoraban al sol. Porque, haciendo eso, ellos adoraban, de esa manera ellos estaban adorando a los dioses y las diosas en Roma, cuando el cristiano llegó a Roma. Miren, en mis viajes, yo he notado que la idolatría no ha cambiado, y ni tampoco ha cambiado el verdadero cristianismo. Ambos mantienen sus lugares y los mantendrán hasta la venida del Señor Jesús. Sobre esto me gustaría hablar solo un poquitito para que ustedes tengan una idea de ello. Y si ustedes son espirituales, seguramente lo captarán. Debido a que Baal era el dios sol. Bueno, las tortas que hacían, y Jeremías dice aquí, nosotros hablamos de eso hace unos momentos, que las mujeres habían hecho tortas a Baal, el dios sol, porque ustedes se dan cuenta un poquito después, que más adelante en el capítulo, si ustedes lo leen, que ellos decían, si nosotros no adoramos a Baal, entonces nuestras cosechas no crecen, porque Baal es el dios de la fertilidad. En otras palabras, nosotros sabemos que el sol hace crecer las cosechas, pero el profeta les dijo, es porque ustedes han dejado a Dios. Esa es la razón que sus cosechas no crecen. Pero ellos adoraban a Baal. Dijeron que ellos lo adoraban, que le ofrecían ofrendas a él. Miren, si Baal es un dios redondo, miren, capten esto palabra por palabra, y ustedes captarán el resto, el fin de este mensaje. Ese dios era un dios redondo, un dios sol. Ellos tenían grandes platos de cobre que reflejaba el sol y se miraban como fuego. Y luego la torta, que Jeremías dijo aquí que ellos, las mujeres, cocinaban esas tortas a Baal, que eran hechas redondas, como el sol. Bueno, luego las ponían sobre el altar pagano para la comunión, y las hacían redondas como el sol o como la luna, porque eran el dios sol o la diosa luna. Baal era, y nosotros, dijo, es el dios de toda la fertilidad. Él hace todo crecer. Miren, la iglesia primitiva llegó encarando esto cuando ellos llegaron a Roma. Y es dicho y creído por la iglesia romana, o por la iglesia de hoy día, o la iglesia católica romana, la cual es llamada católica. Todos nosotros somos católicos, nosotros somos la iglesia católica, nosotros somos la católica apostólica. Católica significa universal, y nosotros somos la iglesia universal de la fe apostólica. Sí, señor. Hay una diferencia entre las dos iglesias. Una de ellas era católica universal apostólica, la otra era católica romana. Y fue dicho que Pedro, o mejor dicho, ellos creen que Pedro estableció la iglesia romana.
Yo quiero la Escritura. Yo quiero el lugar que ustedes puedan decir que Pedro alguna vez estuvo en Roma, bajo cualquier circunstancia. Como dijo la iglesia romana, él estuvo allí desde el año 41 al 46, y en ese mismísimo tiempo Claudio era emperador en Roma, el cual hizo salir a todos los judíos. Lean Hechos, el capítulo 18, y ustedes se darán cuenta que Pablo, cuando él fue a Éfeso, él encontró a Aquila y a Priscila, los cuales de hecho eran judíos y habían sido echados fuera durante el tiempo de la persecución. Y ellos estaban allí en Palestina otra vez por causa que Claudio había mandado a todos los judíos a salir, ambos cristianos y ortodoxos. Aquila y Priscila establecieron la iglesia en Roma, y ellos tuvieron que salir por causa de que Claudio había subido al trono y había echado fuera de Roma a toda la iglesia, o mejor dicho, a todos los cristianos y a todos los judíos. Miren, Pedro siendo el obispo de la iglesia, y yo les puedo mostrar a ustedes escrituras hasta casi cuando menos 70 años que prueba que Pedro nunca salió de Palestina. Está allí en la escritura. Y ustedes dicen que Pedro fue asesinado en Roma y que Pablo fue degollado en Roma. Eso es dogma. Yo he leído todos los martirologios que pude encontrar y no hay ni uno de ellos que declare algo tocante a Pedro o a Pablo, cualquiera de los dos, siendo matados en Roma. De los martirologios auténticos más primitivos que podemos leer, no hay ni uno de ellos que diga algo tocante a eso. No lo mataron allí. Es un dogma. Yo estoy aquí para exponer el paganismo, así que vamos a hacer eso con la ayuda del Señor y su palabra. ¿Ven? Solo mostrarles a ustedes cómo la iglesia, ustedes critican a la católica, pero solo esperan unos cuantos minutos. Ahora, miren, nos damos cuenta que después que Aquila y Priscila, de acuerdo a la Escritura, fueron echados fuera de Roma, la iglesita quedó como una huérfana. Todos los que estaban en ella eran paganos convertidos, que entraron a la iglesia cristiana romana, la iglesia primitiva, que Aquila y Priscila y otra pareja habían establecido y habían alimentado. Luego nos damos cuenta que tan pronto como ellos se fueron, que ellos nombraron sus propios obispos y tomaron su propia doctrina. Y luego ellos adoptaron para encontrar favor con el emperador Constantino y con aquellos que vinieron después para encontrar favor, porque ellos tenían que adquirir miembros allí para figurar en la posición política de la nación. Ellos trajeron miembros a la iglesia y los aceptaban perfecto, solo por medio de confesión, no sabiendo más tocante a Dios que lo que sabe alguna de esta gente que tenemos en América hoy día, solo una profesión, lo cual era una boca llena de palabras que ellos profesaban a Cristo, otro Dios aparte del propio Dios de ellos. Y en eso, ellos adoptaron ceremonias paganas en la constitución de la iglesia de ellos. Miren, los sacerdotes romanos luego adoptaron esto, haciendo y tomando la comunión. La primera cosa que surgió fue tomar la comunión. En lugar de un pan partido en pequeñas porciones como el cuerpo de Cristo, ellos lo hacían redondo como el sol o como la luna. Y hasta este día, todavía es redondo. Seguro. Todavía es una hostia redonda y no un pedazo partido de su cuerpo. Es redonda y lisa. Los sacerdotes romanos de hoy día ponen esa hostia redonda sobre el altar y la llaman el cuerpo literal de Cristo. Miren, hay una gran división entre algunos de estos elevados episcopales y los demás, y la Iglesia Católica sobre ese tema, de que si es el cuerpo literal o si representa el cuerpo. La Iglesia Católica Romana dice, es el cuerpo literal, porque ese fue el cuerpo literal de Baal, el dios Sol, que se reflejaba en ese pedazo de cobre y lo hacía redondo.
ninguna mesa cristiana tiene pan redondo en ella. Luego ellos quisieron mantener su rostro hacia el este y lo demás, como ellos lo hacían en la adoración pagana, y metieron a las mujeres y lo demás, al igual que ellos siempre lo han hecho, como los paganos a las diosas y lo demás. Miren, ellos solo bajaron a Astarte y subieron a María y la hicieron la reina del cielo. Ellos bajaron a Júpiter y subieron a Pedro, y ellos tuvieron que tomar un dogma. Con el fin de hacer eso, ellos tuvieron que, cuando Aquila y Priscila regresaron, después de 13 años del reinado de Claudio, cuando ellos regresaron, ellos encontraron a la iglesia de ellos completamente entregada a la idolatría, pero había crecido enormemente. Con el fin de introducir eso, ellos tuvieron que quitar absolutamente la Biblia. Miren, yo soy irlandés. Yo tengo lo que ellos llaman los hechos de nuestra fe, que le pertenece únicamente a un sacerdote. Y yo sé esto por las entrevistas que he tenido con sacerdotes, que los sacerdotes no discuten la Biblia con usted. La Biblia sencillamente es otro libro para él. Cuando ese obispo Shane dijo hace como unos 2 años que cualquiera que trate de creer la Biblia era igual que caminar a través de aguas cenagosas. Ellos no creen la Biblia. Ellos empezaron allí y ellos dijeron, Dios está en su iglesia, no en su palabra. Ese sacerdote de aquí en la carretera que vino para una entrevista recientemente, el del Sagrado Corazón allí, él me dijo, o de esa iglesia allí en la carretera, se me olvida cuál es. Yo pienso que es llamada el Sagrado Corazón. Él vino a mí tocante al bautismo de Mary Elizabeth Fraser, que se había descarriado y volvió a ser católica. Él dijo, ¿la bautizó usted a ella? Yo dije, sí. Dijo, ¿cómo la bautizó usted? Yo dije, en el bautismo cristiano. Él dijo, ¿de cuál manera se refiere? Yo dije, únicamente hay un solo bautismo cristiano. Él dijo, ¿quiere decir usted por inmersión? Yo dije, sí, Señor. Él dijo, ¿la sumergió a ella usted entonces en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo? Yo dije, ese no es el bautismo cristiano. Yo dije, el bautismo cristiano es por inmersión en el nombre del Señor Jesucristo. Él anotó eso allí. Él dijo, ¿jurará usted a este juramento para, o mejor dicho, a esta declaración para el obispo? Yo dije, si él no puede creer mi palabra, que se quede sin ella. Yo dije, yo no juro por nada, ¿ven? Y él dijo, y yo dije, no para ser arrogante, Señor, pero la Biblia dice que no juréis ni por el cielo ni por la tierra, porque la tierra es su estrado y lo demás. Nosotros no debemos hacer eso. Él dijo, es extraño, pero la Iglesia Católica bautizaba antes de esa manera. Yo dije, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Ven? Pero ellos dicen que bautizaban así. Porque, francamente, ellos eran, y todos nosotros éramos uno en el principio, y eso, el origen provino de Pentecostés. Ese es el principio de la primera iglesia tocante a la que todos en todas partes pueden hablar. La iglesia cristiana se inició en Pentecostés, con una experiencia Pentecostés, con gente de Pentecostés, con el bautismo Pentecostés. Todo provino de la iglesia original de Pentecostés. Ahora, fíjense, miren, nos damos cuenta entonces que ellos se tuvieron que desviar de las enseñanzas bíblicas con el fin de tener esas cosas para agradar a los emperadores y los demás, aceptando paganos. Ahora miren, Pedro era judío. ¿Es correcto eso? ¿Se pudieran ustedes imaginar a San Pedro adoptando la idea de poner ídolos en una iglesia? Un judío a quien le era prohibido aún mirar a un ídolo. ¿Se pudieran ustedes imaginar a él haciendo tal cosa como esa? Pero no Pedro. ¿Se pudieran ustedes imaginar a él diciendo, todos mis escritos que hice allá en el principio están todos cerrados? Yo los voy a tirar ahora, yo voy a vivir como un espíritu en esta iglesia romana y voy a adoptar. Bueno, sería un hombre cambiado completamente. Por lo tanto, para hacer eso, ellos tuvieron que empezar un dogma de que Pedro fue enterrado en la iglesia y les había dejado todos los mandamientos a ellos, y que ellos eran la iglesia católica original. Ellos no lo son. No hay escritura, no hay historia ni nada que lo pruebe. Ni una cosa. Ellos no lo fueron. Y ese sacerdote pagano de la primera iglesia romana es exactamente igual al de hoy día. Ellos creen que esa hostia es el cuerpo de Cristo,
que de alguna manera Cristo desciende y entra en esa hostia que está en el altar, que los ratones se la llevan en la noche. ¿Ven? Creen, y esa es la razón que el católico cree que uno debe ir a la iglesia para adorar, porque Dios está dentro de esa iglesia. Esa es la razón que ellos se inclinan y se persignan cuando pasan enfrente de la iglesia, porque esa hostia es Dios. No es nada sino una representación de Baal, el Dios Sol. No hay escritura en lo absoluto para eso.